Hola, muy buenas tardes. Soy Fátima Yamila Chávez Zambrano, estudiante de Medicina de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas dirigidas por el Dr. Mauricio Palacios. En esta ocasión le vamos a hablar acerca de lo que es la toxoplasmosis. Entonces, en el primer punto debemos de saber qué es. Entonces, la toxoplasmosis es una enfermedad producida por la infección por Toxoplasma gondii. Y este es un parásito intracelular obligado que tiene un complejo ciclo vital en el que el hombre, junto con otros animales como el cerdo, aves, oveja, participa como huésped intermediario, siendo el gato y otros felinos el huésped definitivo. Coincidiendo con la primoinfección que se da en una fase aguda de las enfermedades donde esta división del parásito es rápida, los llamados taquizoitos, y que estas van a desencadenar la actividad del sistema inmune, que si es eficaz conseguirá controlar lo que es la infección con algunas de la siguiente formación. Por ejemplo, en el tejido afectados, de quiste que contienen parásitos de división muy lenta, los llamados bradidocitos, que esta se da solamente en lo que es la fase crónica. Y tienen especial riesgo de contraer la enfermedad de personas seropositivas. Igualmente hay que tener una precaución por parte de las mujeres embarazadas por las graves afectaciones que la patología puede producir en lo que es el feto. Entonces podemos dividir el total de los pacientes con toxoplasmosis en 4 grupos. Un primer grupo va a ser lo del sistema inmune intacto, que esta la mayoría suele causar de forma sintomática y autolimitada. De esta, tan solo un pequeño porcentaje de pacientes presentan febrícula, malestar general, cansancio y lo más frecuente la aparición de ganglios en la región cervical. Primeramente estos síntomas se resuelven en varias semanas, salvo de adenopatías que pueden percibir algunos meses. Como segundo grupo tenemos la inmunosupresión, que en la mayoría de los casos se va a tratar de una infección reactivada y suelen presentarse síntomas generales y sobre todo el sistema nervioso central como hemiplegia, hemiparesia, trastornos de la marcha y del equilibrio, y a veces estas pueden ser mortales. Dentro del siguiente grupo de la toxoplasmosis vamos a tener que suelen manifestarse como se pueden llamar corioretinitis, y en la mayor parte de los casos es consecuencia de una infección congénita. Dentro de estas vamos a tener varios síntomas que son la visión borrosa, dolor ocular y fotofobia. Como último grupo de la toxoplasmosis vamos a tener toxoplasmosis congénita, que esta va a ser una consecuencia de una primoinfección que se va a dar en la mujer que está embarazada. Puede ser patente ya en el momento del nacimiento con alteraciones neurológicas o también puede ser con lesiones cutáneas, aumentando el tamaño del hígado o vaso, o también pueden tardar varios meses o incluso años en que esta pueda presentarse. De aquí la importancia que se da siempre en los estudios de despistaje, que esto se da dentro de lo que la mujer está embarazada. Dentro de los síntomas más habituales que vamos a encontrar son hemiplegia, trastorno de la marcha y del equilibrio, visión borrosa y dolor ocular. Ustedes se preguntarán cuáles son las causas de la toxoplasmosis. Entonces vamos a saber que la forma más frecuente del contagio es la ingesta de carne con quistes con bradizoitos, pero también puede infectarse con quistes que eliminan los gatos en las heces. Además es posible contagiarse por transfusiones o trasplante de órganos procedentes de pacientes infectados. Y que estos, una vez dentro del organismo, los bradizoitos se transforman en taquizoitos, que van a penetrar fundamentalmente en las células de músculo esquelético. Esto puede ser en el corazón, tejido linfático, cerebro, retina y también en la placenta, donde estos se van a dividir en gran velocidad y van a provocar la aparición de los síntomas de esta enfermedad. ¿Cuál es su pronóstico? Bueno, puede disminuir el riesgo de infección primaria evitando comer carne poco hecha, o sea, calentándola hasta 60 grados, o congelando los alimentos correctamente, como son las frutas y verduras. Estos deben de llevar un lavado adecuadamente.
Y en las mujeres gestantes con anticuerpos negativos frente al parásito, deben buscar pruebas de infección varias veces durante el embarazo si están expuestas a condiciones que aumentan la posibilidad del contagio. Dentro del tratamiento, aunque son numerosos los fármacos disponibles, el tratamiento de elección es la combinación de prinetazina con sulfadamina, que esta es capaz de controlar la fase de replicación rápida, que es la fase aguda de la enfermedad, pero sin embargo no actúa sobre los quistes. Y frente a estos parecen ser de gran utilidad los tratamientos de hidroxinafloquinoma y también la citromicina. Como segundo tema vamos a tener la leishmaniasis. La leishmaniasis se debe a la infección de especies de Leishmania. Entonces, estas manifestaciones consisten en varios síntomas, en tres, que son síndromes cutáneos, mucosos y viscerales. Dentro de la leishmaniasis cutánea causa lesiones cutáneas crónicas que son indoloras, que va desde nódulos hasta grandes úlceras, que estas son capaces de percibir durante meses o varios años, pero que esta al final va a cicatrizar. La leishmaniasis, que es mucosa, va a afectar los tejidos nasofaringeos y puede ocasionar una mutilación visible dentro de lo que es la nariz y el paladar. Lo que es la leishmaniasis visceral va a provocar fiebre de una manera irregular, hepatoesplenomegalia, va a tener pancicitopenia y también va a tener que se va a asociar con una tasa de mortalidad que va a ser muy elevada. El diagnóstico de esto se va a basar en la demostración de los parásitos en frotis o también puede ser cultivo y cada vez en ensayos basados en lo que es la PCR. Las pruebas serológicas pueden ser útiles en lo que es el diagnóstico de la leishmaniasis visceral, pero no de la cutánea. El tratamiento de la leishmaniasis visceral consiste en la afrotericina B liposomal o dependiendo de la especie de leishmaniasis infecciosa dentro del área geográfica donde se adquirió. Y las alternativas incluyen adofetrecina B y compuestos antimoniales pentavalentes. Dentro de lo que podemos conocer los síntomas y signos, dentro de la leishmaniasis cutánea se produce una lesión cutánea en los límites netos en el sitio de la picadura del flebotomo. En general, esta puede ser de varias semanas o meses. Entonces, luego de varias picaduras de vectores infectados o debido a la diseminación metástica, pueden formarse numerosas lesiones. Los síntomas de la leishmaniasis cutánea dependen de dónde se están localizadas las lesiones y pueden incluir dificultad para respirar, llagas en la piel que pueden convertirse en una úlcera cutánea que sana muy lentamente, congestión, goteo y hemorragia nasal, dificultad para degluir, úlceras y desgastes, erosión en la boca, la lengua, las encías, los labios, la nariz y el tabique nasal. Estos síntomas en los niños va a ser una infección visceral sistémica que empieza generalmente de una manera súbita, como lo es tos, fiebre, diarrea y vómitos. En los adultos, por lo general, va a presentar una fiebre que dura de 2 semanas, incluso hasta 2 meses. Va a estar acompañada de síntomas como fatiga, debilidad e inapetencia, y esta debilidad va a aumentar a medida que la enfermedad empeora. Entre otros síntomas de lo que es la leishmaniasis visceral sistémica, podemos incluir lo que es la molestia abdominal, fiebre que dura varias semanas, que en esta va a tener una aparición por varios días y puede que después desaparezca, y esto es así, va a ser un ciclo. Va a tener también sudores fríos, piel escamosa, grisácea, oscura y pálida, adelgazamiento del cabello y también pérdida. Por último tenemos lo que es el tratamiento para la leishmaniasis. Entonces, la farmacoterapia va a depender del síndrome clínico y de otros factores. Para la infección cutánea va a haber tratamiento tópico, inyección de estimuloglucanato de sodio y paranomia tópica. Entonces, también, por ejemplo, en los Estados Unidos, ellos aplican una terapia de calor o criototerapia, en otro nombre. Para el tratamiento sistémico de lo que es la leishmaniasis cutánea mucoso-visceral,
se va a aplicar lo que es la anfotericina, liposomica 4 o mitefina. Esta va a ser aplicada por lo que es vía oral. Y alternativamente anfotericina B, dosicloroato 4 o antimoniales pentavalentes, que estos van a ser estimuloglucanato de sodio, antimoniaco de hemoglobina. Entonces el tratamiento de la leishmaniasis es muy complicado. Entonces dentro del enfoque terapéutico depende también del síndrome clínico, de las especies infecciosas que es la leishmania, como también la ubicación geográfica de la adquisición, probabilidad de la susceptibilidad de microorganismos o también de los fármacos antileishmaniasis y también del estado inmunitario de lo que es el huésped. Gracias.